Buenas tardes, hermanos de la Iglesia Jico. Les mando muchos saludos. Y en este miércoles por la tarde estamos por escuchar la palabra de Dios, basándonos en esa serie que titulamos Para el progreso del Evangelio, que está centrado en el libro de los Hechos. Así que les animo mucho, hermanos, a leer el libro de los Hechos, empaparse más de él, y que tengamos ese ahínco, ese esfuerzo para seguir haciendo progresar el Evangelio localmente aquí en Valle de Chalco, pero también en otros estados, en otros países. Sigamos apoyando la obra misionera, mis hermanos. Acabamos de mandar a los misioneros hace una semana y necesitamos juntar para seguir mandándoles mensualmente. Les amamos, hermanos. Y bueno, quisiera pedirles que preparen su Biblia. Vayan al libro de los Hechos, al capítulo 18, por favor. Capítulo 18 del libro de los Hechos, y aliste ahí su Biblia, y también alistemos nuestro corazón, hermanos. Y vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude y que podamos tener un buen tiempo aquí con la palabra de Dios. Oremos. Señor, es un privilegio una vez más abrir tu palabra entre mis hermanos. Gracias, Señor, por darme ese privilegio de predicarles tu palabra. Y Señor, te ruego que pueda ser de bendición esta exposición de tu palabra a mis hermanos. Déjame ser una bendición para ellos. Te ruego que tú bendigas sus vidas, conoces con qué batalla cada uno, y te ruego que tu palabra sea realmente una ayuda, y también que sea pertinente para los tiempos que están viviendo ahorita, Señor. Bendice esta predicación, llénala de tu Espíritu Santo, llena a tu siervo, pon tus palabras en mi boca, y conforme a lo que me enseñaste en mi estudio y también en la redacción del mensaje, y te ruego que pueda ser de bendición a mis hermanos y que la iglesia pueda ser mejor creyente, mejor cristiano delante de ti. Quédate con nosotros, oramos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nuestro modelo a seguir en la vida como hijos de Dios es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el modelo que debemos de seguir. Miren, hermanos, es la voluntad de Dios que toda persona reconozca su pecado y ponga su fe en Jesucristo como su Salvador, pero eso no es el fin de la historia. Ser salvo no es suficiente. Para ir al cielo sí, pero el plan de Dios es que después de haber sido salvos, no hemos terminado, sino que ahora Dios tiene en su voluntad que seamos más como Cristo, que nos parezcamos cada día más a nuestro Salvador. Es lo que nos dice Romanos 8:29, cuando dice: porque a los que antes conoció, habla de la salvación, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, hermanos, Dios quiere que usted y yo nos parezcamos cada día más al Señor Jesucristo. Ahora, todos nos parecemos a alguien, hermanos. Es muy posible que usted se parezca bastante a su papá o a su mamá, tal vez en lo físico, tal vez en su manera de hablar, tal vez use las mismas frases, tal vez se parezca a ellos en su temperamento, en su manera de caminar. Yo conozco gente que su manera de caminar es parecida a la de su papá. O tal vez en sus gustos, por algún hobby, por algún deporte. Yo veo que regularmente los hijos copian ese gusto por los deportes, siendo que sus papás tienen alguno de ellos ese favoritismo a algún deporte en especial. Y también es posible que usted se parezca a su pareja por los años de convivencia, ¿verdad? Yo personalmente tengo un gusto especial por los idiomas que heredé de mi papá. Y le gustan los idiomas, a mí me gustan los idiomas. Me hubiera gustado estudiar más los idiomas, lo disfruto, me gusta. Mi temperamento es parecido al de mi mamá, un poquito diferente, pero en parte viene de ella mi manera de ser. Y aún yo tengo muchos gustos similares con mi esposa. Algunos postres, algunos guisos son como mi esposa por la convivencia diaria. Y también incluso usamos frases parecidas al hablar. ¿Cómo te pareces tú a tu padre, a tu madre o a tu pareja? ¿Cómo se parece usted a su papá, a su mamá y su pareja, hermano? ¿En qué área se parece a ellos?
Pero hermanos, así como nos parecemos a las personas que nos engendraron o tal vez a nuestra pareja, hermanos, Dios desea que cada creyente sea parecido al Señor Jesucristo, que la gente nos vea y que note que nos parecemos a Cristo, nuestro Salvador. Y obviamente entre más pasamos tiempo con el Señor Jesucristo, más nos parecemos a Él. Así como convivimos con nuestra pareja, así al convivir con el Señor Jesucristo, vamos a parecernos más a Él. ¿En qué te esfuerzas en parecerte más a Cristo? Porque debe haber un esfuerzo por parecernos más a nuestro Señor. Yo creo que uno de los mejores halagos que un cristiano puede recibir es que le admiren, que le aprecien por tener un parecido en algo con el Señor Jesucristo. Y el libro de los Hechos, hermanos, escrito por Lucas, nos da una narración del progreso del Evangelio en las primeras décadas, pero hay una parte en el capítulo 18 donde Lucas hace un paréntesis muy interesante para hablarnos de un hombre llamado Apolos. Lucas nos da la descripción de la manera de ser de Apolos. Y para mí, hermanos, Apolos nos da el perfil de un excelente cristiano. Nos enlista algunas cualidades preciosas de un cristiano, pero además, hermanos, esas cualidades son similares a lo que fue nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Así que estas cualidades en que Apolo se parecía al Señor Jesucristo, nos haría muy bien en nosotros imitarlas. Yo le titulé a esta predicación, hermanos, Apolos, el perfil de un excelente cristiano. Yo creo que Dios quiere que tú y yo seamos excelentes cristianos. Excelente fue el ejemplo de Apolos y yo creo que Apolos nos puede inspirar a ser mejores para el Señor y ser más como el Señor Jesús. Así que acompáñenme, hermanos, a ver la descripción inspiradora de Apolos y noten el perfil de un excelente cristiano. Vamos a Hechos 18, versículo 24, hasta el final de nuestro capítulo. Y noten acerca de Apolos lo que se nos dice, hermanos. Dice la palabra de Dios. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Notemos algunas cualidades que Apolos nos muestra, hermanos, y nos muestra un perfil de un excelente cristiano. Y además, hermanos, estas cualidades también están en nuestro Señor Jesucristo. Así que Apolos era imitador del Señor Jesucristo. En primer lugar, hermanos, yo veo que un excelente cristiano es elocuente. Vean ahí el versículo 24, dice que él era varón elocuente. Y la Biblia dice que Apolos era elocuente, es decir, que él era habilidoso para dar discursos. Él era bueno para hablar en público. Y él pudo haber estudiado el arte de la oratoria, en que en esos tiempos se apreciaba mucho, hermanos. Por los griegos, por los romanos se apreciaba mucho la oratoria. Hermanos, la elocuencia no es fácil y honestamente no es de todos la elocuencia. No cualquier persona puede pararse y se le da fácilmente el hablar en público. Hay gente que nunca se va a sentir cómoda hablando en público. A mí me lo han dicho, hay hermanos de la iglesia que me han dicho, pastor, yo hago lo que me pida, solamente no me pida pasar al frente, no me gusta, me siento incómodo, no sé hablar en público. Y hermanos, es verdad esto. Pero pensamos en algo, hermanos. Tal vez no todos podemos ser elocuentes como Apolos, pero pensamos en algo. Apolos tenía ese don y lo usó para Dios. Si bien no todos podemos hablar elocuentemente en público, todos los cristianos sí hemos recibido dones y habilidades de parte de nuestro Dios. Apolos simplemente usó su don de predicación para hablar la palabra de Dios. Hermanos, Apolos pudo haber usado su elocuencia en otras áreas, para beneficio personal, por ejemplo, pudo haberla usado como abogado.
como defensor, o también como un vendedor, hermanos. Pero vemos cómo Apolos usó su don de elocuencia o de predicación para ser maestro y predicador de las Escrituras. Y hermanos, esto nos deja una enseñanza a todos, porque aunque no muchos se les dé el hablar en público, usted sí tiene alguna habilidad, algún don, y yo quiero animarle que así como Apolos lo usó para Dios, usted use su habilidad, use su don para Dios, para su obra. Si tiene alguna habilidad, úsela para atraer a otros a Dios. Hermanos, en el libro de Hechos se habla de una mujer llamada Dorcas que tenía una habilidad especial para tejer. Y ella lo usó para la obra de Dios y para ser de bendición a otros. La Biblia dice de Dorcas en Hechos 9, que ella abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y dice la Biblia que ella enfermó y murió. Y entonces así hicieron llamar a Pedro para traerle e intentar resucitarle o revivirle. Y dice la Biblia que la gente lloraba, las viudas lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces Dorcas usó su habilidad para tejer, que alguna persona diría, bueno, ¿y cómo puedes usar eso para Dios? Pero ella lo pensó, lo reflexionó y dijo, yo voy a empezar a tejer para hacer de bendición a las hermanas, les voy a tejer vestimentas, les voy a tejer vestidos, les voy a tejer tal vez túnicas, suéteres, turbantes, y ella fue de bendición mostrándoles el amor de Dios a través de la tejida. Es tan importante que cada cristiano honestamente y humildemente se pregunte qué cualidades, qué dones, qué habilidades Dios me ha dado. Y luego hay una pregunta aún más importante que esto. Si estás dispuesto a usar esa habilidad, esa cualidad para Dios y para su obra. Hermanos, yo con tristeza puedo ver en el mundo de la música secular, hay muchos jóvenes cristianos que tienen tanto potencial, tanto talento, tanta habilidad para la música, pero no se la dieron a Dios, sino se la dieron al mundo. Y hermanos, es triste. Hay muchas personas que iniciaron su carrera musical en una iglesia. Y hermanos, no era para usar la iglesia como una plataforma y luego irse al mundo. Era para usar su habilidad, su cualidad para Dios. Y eso veo yo en Apolos. Apolos tenía elocuencia y la usó para Dios y para su obra. La Biblia dice acerca de los dones, hermanos, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De la manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hermano, hermana, Dios le habilitó, Dios le equipó con dones, con cualidades, y es importante reconocerlas humildemente, pero para darnos cuenta de ellas y en segundo lugar usarlas para nuestro Dios. Qué bonito con un cristiano. No usa sus dones solo para su trabajo o para su carrera profesional, sino usan esas cualidades para la obra de Dios. Yo he visto a médicos que toman una semana de vacaciones de su trabajo para ir a una campaña médica y que mientras ellos buscan ayudar a la gente en dar servicio médico, se les habla de Jesucristo a esas personas. Qué precioso es usar esas habilidades. Le quiero animar a que usted use sus habilidades, descúbralas y úselas para el Señor. Veamos una segunda cualidad de Apolos. Él fue un excelente cristiano porque era instruido y poderoso en las Escrituras. En el versículo 25, hermanos, y 24, al final del 24 dice que Apolos era poderoso en las Escrituras. Y también en el 25 empieza diciendo, había sido instruido en el camino del Señor. Hermanos, poderoso en las Escrituras, en otras palabras, significa que Apolos conocía las Escrituras a fondo, profundamente. Apolos venía de Alejandría, nos dice el texto, donde había alrededor de 1 millón de judíos, y era tan importante allí que los judíos, que hasta 2 de 5 barrios en Alejandría eran de judíos. Y Alejandría era una ciudad muy culta, hermanos. Era un centro de educación y de filosofía. De hecho, se presumía en Alejandría que tenían una universidad con una biblioteca de casi 700,000 libros. Hermanos, la población de Alejandría era alrededor de 600,000.
ciudadanos o personas. Entonces en la ciudad había más libros que personas. ¿Está conmigo? Y en esta ciudad, hermanos, Apolos se crió y se educó, y fácilmente podemos decir que Apolos conocía y dominaba profundamente varios libros, pero especialmente dice la Biblia que él era poderoso en las Escrituras. Hermanos, lamentablemente, yo creo que estamos viviendo en tiempos donde los cristianos no son poderosos en las Escrituras, son ignorantes en las Escrituras. Yo he visto creyentes de muchos años, hermanos, que carecen de un conocimiento básico de la palabra de Dios. Mucho más triste es que no tenemos un conocimiento profundo y práctico de las Escrituras. Hermanos, he conocido a enemigos de la fe que conocen más las Escrituras que algunos de nuestros hermanos. Y esto es para que nos demos cuenta, hermanos, que necesitamos ser como Apolos, poderosos en las Escrituras. ¿Qué tal manejas tú tu Biblia? ¿Sabes los libros de la Biblia de memoria, en orden? ¿Sabes cómo compartir de Cristo a otras personas? ¿Sabes versículos de memoria de salvación? ¿Sabes capítulos enteros de las Escrituras? Hermano, te animo a que tú conozcas con profundidad la espada de dos filos que nos fue dada, la palabra de Dios. Lo peligroso de no conocer las Escrituras, hermanos, es tan peligroso como que a un niño que no sabe usar un cuchillo filoso lo pongamos a cortar. Lo peligroso de no conocer las Escrituras profundamente es que es tan peligroso como manejar un cuchillo de mucho filo y no saberlo usar. Mi hermano era muy pequeño, mi hermano Bernardo era muy pequeño, y en una ocasión le dijo a mi papá que quería leche. Y era muy pequeño mi hermano, y mi papá le dijo que se esperara, y mi hermano fue por el cuchillo y cortó la leche y se cortó el dedo. Y entonces llegó con el litro de leche bañado en sangre. Y hermanos, es porque no sabía usar el cuchillo. Hermanos, de esa misma manera, los cristianos, cuando no sabemos usar, no somos poderosos en las Escrituras, hay un gran peligro, porque es una espada de doble filo. De ahí se deriva que en el mundo del cristianismo haya tanta idea antibíblica, hermanos. Es tan triste. Entre los pentecostales hay mucha ignorancia de las Escrituras, honestamente. He leído libros de pentecostalismo, y la teología pentecostal es muy frágil bíblicamente hablando, y aún ellos mismos lo reconocen, que muchas de las cosas que hacen no están basadas en la Biblia. Entonces, hermanos, es muy importante que usted sepa, hay grande peligro en no saber las Escrituras y querer servir y llamar a Dios. Por eso hay tanto error entre pentecostales, entre calvinistas, entre testigos de Jehová, entre mormones, y honestamente, aún entre bautistas, hermanos. Hay también algunas ideas ahí nuevas, raras, que están surgiendo por no conocer la palabra de Dios adecuadamente, las Escrituras. En vez de usar la Escritura con destreza, hermanos, nos cortamos. En vez de usarla con cuidado, nos lastimamos por no usarla correctamente. Pero Apolos, hermanos, aunque ignoraba algunas cosas de la fe, algunos eventos de la vida de Cristo, al menos él no ignoraba las Escrituras. Y hermano, yo te animo a que te esfuerces en manejar mejor la espada que tienes en tus manos. Conócela con destreza, apréndela con más habilidad, usa tu memoria, ve más profundamente la Biblia, tenla con más cariño que nadie, hermanos. Así que Apolos fue profundo y poderoso en las Escrituras, y cuán bueno sería para nosotros el aprender con tal destreza la palabra de Dios. Hermanos, vemos una tercera cualidad de este excelente cristiano. Un excelente cristiano como Apolos es ferviente en espíritu. Vean el versículo 25. Dice en el principio del verso: este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso. Hermanos, en otras palabras, alguien lo traduce como que era entusiasta, era animoso. La raíz griega, hermanos, de la palabra ferviente nos da la idea de estar hirviendo. Esto me habla de la temperatura espiritual que el cristiano necesita tener, hermanos. El cristiano excelente no es frío espiritualmente, ni siquiera es tibio espiritualmente. Es caliente, es ardiente espiritualmente, hermanos. Y Cristo aborrece la frialdad y la tibieza espiritual entre hermanos, hermanos. Qué triste, una iglesia que uno entra y pues medio frío el asunto, poco interés, poco fervor. Al cantar, pues ahí se les tiene que estar rogando a los hermanos que canten.
Y hermanos, esto es algo que Dios desaprueba. Hermanos, Cristo aborrece la frialdad y la tibieza espiritual, de manera que recordemos lo que Cristo le dijo a los creyentes en la iglesia de la Odisea. Cristo dijo: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueseis frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, el cristiano excelente debe de poner la temperatura espiritual en su familia, en la iglesia. Se debe escuchar el canto fuerte, gozoso. Se debe escuchar al cristiano hablar constantemente de su Señor. Hermanos, el cristiano excelente no es un termómetro que solo dice la temperatura espiritual. Alguien dijo que más bien debe de ser un termostato que pone la temperatura donde se requiere. Y es importante, hermano, que tú pongas la temperatura espiritual ahí donde estás en tu familia. Qué bonito cuando escucho que un hermano tiene devocional con su familia, que se ponen a cantar en su casa. Qué bonito cuando un cristiano está en reunión con otros amigos cristianos y pone la temperatura. Hermanos, es triste cuando ni siquiera nos acordamos de orar por los alimentos, cuando no leemos la Biblia como familia, que las mamás no enseñan a sus hijos las historias bíblicas. Hermanos, es triste cuando en la iglesia los papás no enseñan a sus hijos a tener reverencia, a tener respeto por Dios y por su palabra. Aún hay papás que se duermen en la predicación y le están enseñando a su esposa y a sus hijos que no respeta las cosas de Dios. Si usted se está durmiendo, mejor párese, mejor pellizquese o haga lo que tenga que hacer, pero usted muestre reverencia, ardor espiritual. Hermanos, qué triste que hay hermanos luego en las iglesias que están durante la predicación texteando o distraídos por el celular o bromeando durante la predicación. Y eso, hermanos, es la temperatura espiritual. A veces es bonito ir a unas iglesias a predicar. Yo como predicador que he ido a varios estados, a algunos países también, y es bonito, hermanos, de verdad, ir a una iglesia y uno dice algo en la predicación con fervor y responde la congregación diciendo: amén, amén, pastor, o calladamente un amén, pero que se nota ese fervor, que se nota que están ahí metidos en la predicación, hermanos. A veces el pastor tiene que estar rogando a la iglesia: digan amén, hermanos, ¿sí me escuchó? Y es triste, hermanos, se necesita que seamos fervientes. Hermano, haz hervir tu amor por Dios, haz hervir tu respeto a su palabra, haz arder tu corazón por las cosas de Dios. Y eso lo vemos en Apolos. Él era ferviente de espíritu. Otra cualidad, una cuarta cualidad que veo en Apolos como un excelente cristiano, es que él era diligente en las cosas de Dios. El versículo 25, después de espíritu fervoroso, dice: hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Hermanos, la diligencia es la cualidad de ser esforzado en las cosas que se hacen. La diligencia no es una posesión de solo algunos, hermanos. No todos son talentosos, pero cualquiera puede ser esforzado y diligente. La palabra diligente en nuestro texto se refiere a investigar cuidadosamente desde el principio. Se refiere a que Apolos enseñaba con exactitud, con esmero, con profundidad, con preparación. Eso nos habla de diligencia. Cualquier persona puede hablar de cosas de Dios, pero no cualquiera se prepara, estructura, analiza y da las cosas con exactitud y preparación. Y así era Apolos, hermanos. Hermano, esto nos enseña que nosotros como cristianos debemos poseer la diligencia. Tal vez no somos muy talentosos, pero podemos ser esforzados y diligentes. Hermano, sé diligente en tu trabajo. Sé diligente si tú estás en la escuela, estás ahorita en la pandemia y estás estudiando en línea. Estudia diligentemente, sé diligente en tus estudios. Es triste que haya cristianos que están reprobando las materias, y alguien que reprueba no es porque no sea inteligente, es porque no se esfuerza. Yo creo que una persona no tan brillante puede ser excelente estudiante por su esfuerzo. Así que, hermanos, no hay pretexto. Tú que estudias, sé diligente en tus estudios. Hermanos que ya sirven en la iglesia, sean diligentes en su servicio a Dios. No le den las obras de su tiempo a Dios, no le den las obras de su esmero a Dios. Denle horas selectas de su esfuerzo, hermanos. Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, en la sepultura a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Hermanos, lo contrario a ser diligentes es la pereza, la flojera. Los cristianos batallan con la flojera. ¿Tú batallas con la flojera?
Yo creo que sí batallamos los cristianos con la flojera. En realidad todos batallamos con la flojera de vez en vez. Por eso la Biblia nos enseña en el libro de Proverbios contra la pereza, hermanos. Escuchen lo que dice Proverbios 6:6. Algunos lo sabemos, como Dios, viendo la vida del creyente, Él usa un ejemplo tan chiquito y sabio como la hormiga. Y nos dice la Biblia: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Hermanos, a veces algunos cristianos no es que estén en carencias porque Dios no les quiera bendecir, sino porque no se esfuerzan suficiente. A propósito, en esta cuarentena, hermanos, y ahorita que nos estamos quedando en casa, puede que todo ese ambiente pueda alentarnos a ser flojos. Hermanos, ¿en qué área reconoces que estás un poco flojeando últimamente en esta pandemia? Hermanos, sé diligente. Apolos nos enseña a ser diligente. Hay una quinta cualidad, hermanos. Un excelente cristiano refleja profunda humildad. Algo que me llama mucho la atención de Apolos, hermanos, en el versículo 25, al final dice que aunque solamente conocía el bautismo de Juan, era esforzado, era diligente, conocía las escrituras, pero solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Hermanos, Apolos era un excelente creyente, pero tenía un problema. El único problema que este hombre tenía es que estaba declarando un evangelio incompleto. Él no sabía nada sobre el Calvario, sobre la resurrección de Cristo, sobre la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés. Él tenía celo, pero tenía carencia de conocimiento espiritual. Y Apolos tenía una educación ejemplar al mismo tiempo, una educación al menos del Antiguo Testamento, ya sea en las universidades o en las sinagogas ahí en Alejandría. Sin embargo, hermanos, esa educación estaba limitada hasta el ministerio de Juan el Bautista. Ahora, hermanos, entonces el mensaje de Apolos no estaba errado, no era mentiroso, simplemente estaba incompleto su mensaje y su conocimiento. Pero, hermanos, vemos cómo Aquila y Priscila lo toman y le empiezan a enseñar más exactamente el camino de Dios. Ahora, hermanos, para que Apolo aprendiera, especialmente de gente como Aquila y Priscila, que eran hacedores de tiendas, hermanos, para que él aprendiera de ellos, requería humildad. Por eso un excelente cristiano debe tener humildad. Apolos pudo pensar, hermanos, o decir: ¿qué tanto me va a poder enseñar estos hacedores de tiendas si yo fui educado en la gran ciudad de Alejandría y sé mucho del Antiguo Testamento? ¿Qué tanto me va a enseñar? Pero Apolos, hermanos, prefirió ser humilde y aprender que algo le faltaba para predicar mejor. Y, hermanos, aquí Apolos nos muestra esa cualidad preciosa: ser moldeable, ser enseñable, ser humilde y no orgulloso. A propósito, nuestro Salvador ejemplifica con excelencia la humildad. El libro de Mateo nos dice de la humildad del Señor Jesucristo, cuando dice Jesucristo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, todos nosotros tenemos limitaciones, dijo alguien. La pregunta es si nosotros somos enseñables. Enseñables, hermanos, significa tener la humildad suficiente para dejarnos corregir, para dejarnos moldear, para dejarnos aconsejar bien, para dejar que alguien más nos enseñe, aunque sea de humilde condición. Por eso, Pastor Paul Chappell decía: todos nosotros tenemos limitaciones. La pregunta es si nosotros somos enseñables. Cuando nos damos cuenta de alguna limitación en nuestra vida, ¿estás dispuesto a ser enseñable y aprender de los otros que te quieren ayudar? Otro predicador de antaño decía: todas las personas son mis maestros. Y es interesante que podamos aprender de todos algo, hermanos. Aún de la gente que es mal ejemplo, podemos aprender una exhortación a no hacerlo. Apolos fue un hombre moldeable, enseñable, aunque ya tenía cierta preparación.
Qué bonito ejemplo es como un excelente cristiano. Una sexta cualidad, hermanos, que yo veo también aquí, es que uno de los resultados de su vida es que él fue de bendición a muchos. Apolos, como resultado de la persona que él era, fue usada por Dios. Vean el versículo 27, donde dice que Apolos quería ir a otro lugar a ser de bendición. Dice la Biblia, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Hermanos, Apolos no solo tenía grandes cualidades, sino que tenía el deseo de hacer la bendición a otros. Por eso Apolos se ve que quiere ir aquí a la ciudad de Acaya, que era una ciudad vecina ahí de Corinto, y entonces de Éfeso, él quiere ir a Acaya. ¿Y qué tanto ayudó Apolos a los de Acaya? Bueno, la frase bíblica es bonita, dice, fue de gran provecho. Fue de gran provecho. Un excelente cristiano no solo vive para Dios, hermano, sino vive para ser de bendición a otros en la iglesia, en la obra de Dios. Alguien dijo, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la oportunidad de tener influencia positiva. Nunca se sabe en la vida a quién habremos de tocar o de animar. Hermano, vive para ser de bendición a otros. ¿De qué tanta bendición has sido tú en esta cuarentena a los hermanos de la iglesia Jico? Alguien de la iglesia podría decir que tú le fuiste de tremenda bendición. ¿Por qué no te propones en tu corazón de ser bendición a algún hermano que esté en batallas en esta época? Tal vez antes de que termine la pandemia, que todavía no tenemos reuniones en la iglesia, en el templo, ¿por qué no te propones? Yo voy a hacer la bendición a alguien que está batallando. A propósito, hermanos, esto me recuerda a agradecer a Dios por aquellos hermanos que han usado su propio hogar para recibir algunas familias y tener un servicio ahí cada domingo. Ellos han prestado su casa, han dado algún postrecito cada domingo, alguna comidita a los demás de la iglesia. Y hermanos, si usted ha prestado su casa, qué bendición es usted, de verdad, hermano. Ustedes han sido de gran provecho, así como Apolos lo fue. Usted ha sido de gran provecho a la obra de Dios, y alabo al Señor por ustedes. Este plan yo le llamé la iglesia en las casas, donde se reúnen 10 personas en promedio, menos tal vez, ahí la iglesia en las casas. No se podría hacer este plan, hermanos, sin hermanos que quieren ser de gran provecho a Dios y a la vida de otros. Hermano, tú has sido de gran provecho en la vida de otros en esta pandemia. Te animo a hacerlo, como Apolos lo fue. Hermanos, hay una pequeña y última cualidad que nos dice la Biblia acerca de Apolos. Y con esta quiero terminar. Un excelente cristiano es un gran ganador de almas. En el versículo 28 dice la Biblia, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Hermanos, Apolo era un gran ganador de almas. Él refutaba, él convencía a las personas que no conocían de Cristo, y dice que lo hacía con vehemencia. La palabra vehemencia significa compasión. Demostraba con pasión, con entrega, con vehemencia, que Jesús era el Cristo. En otras palabras, Apolos estaba constantemente enseñando a los incrédulos el camino de la salvación. Hermano, cada día es menos popular esto de ganar almas, esto de tocar puertas, esto de ir a evangelizar, pero sigue siendo bíblico. Y hermanos, yo quiero animar que nuestra iglesia no deje de hacer esto. No sé cómo enfatizar una tras otra vez que, hermanos, nuestra iglesia no puede dejar de ser una ganadora de almas. Nuestra iglesia no puede dejar de evangelizar. Por eso Dios puso en mi corazón este año 2020 que el lema de nuestra iglesia sea para el progreso del evangelio. Porque, hermanos, Dios quiere seguirnos usando para el progreso del evangelio. Y yo sé que ahorita es complicado animarles a tocar puertas, salir un sábado, salir algún día y tocar a la puerta de la gente. Yo sé que debido a la pandemia es un poco complicado, pero yo sí veo posible el seguir hablando ahí a sus vecinos, hablar a sus familiares de Cristo en medio de la cuarentena. Con varios hermanos he hablado y afortunadamente hay un par de hermanos la semana pasada que me decían que les estaba hablando de Cristo a otras personas. Qué tremenda bendición para mi corazón fue eso. Hay otra hermana que me decía que tenía el deseo de salir a ganar almas.
Y yo le dije, bueno, si tú quieres, podemos conseguir unas caretas y podemos organizar y que salga un grupo pequeño, pero a lo mejor la gente puede espantarse o sentirse incómoda o verlo imprudente. Pero definitivamente se puede hablar a los que están ahí cerca de nosotros. Yo le decía, mira, tú tienes algunos clientes, ¿por qué no les compartes de Cristo? Hermanos de la iglesia, recordemos que aún durante la pandemia necesitamos hacer progresar el evangelio, seguir hablando de Cristo a otros para hacer avanzar la salvación entre los que no le conocen. Hermanos, en resumen, hemos visto el perfil de Apolos como un excelente cristiano digno de imitar porque él imitaba a Cristo. Vimos 7 cualidades preciosas en Apolos, dignas de ser imitadas por todos. Aquí está la lista. Pablo en algún momento admiró también a Apolos y quería trabajar con él. Así que Apolos fue un gran elemento en la obra de Dios. Apolos, hermanos, en primer lugar, usó su habilidad de elocuencia para Dios. Eso nos enseña a usar nuestras habilidades y dones para Dios y su obra. En segundo lugar, vimos que Apolos fue poderoso en las Escrituras. Esfuérzate en manejar mejor tu palabra, tu Escritura, tu Biblia. Aprende, conoce, domina, memoriza mejor la palabra de Dios. Número 3, vimos que hay que ser fervientes en espíritu. No seamos fríos, no seamos tibios, seamos candentes espiritualmente, no relajados. Número 4, vimos que hay que ser diligentes. Apolos fue diligente en enseñar a otros. Sé diligente en lo que tengas en tu mano, sea tu trabajo, sea el hogar, sea trabajar en tus estudios, sea en alguna cosa que tengas, no cedas a la flojera, sé diligente. Número 5, Apolos fue humilde para aprender de otros como Aquila y Priscila. Deja que otros te enseñen. No seas orgulloso, sé humilde. Número 6, Apolos fue de gran provecho para los creyentes en Acaya. Sé de bendición a otros hermanos en esta pandemia. Proponte en tu corazón, yo voy a ser de bendición a una persona esta semana. Yo voy a buscar a alguien de la iglesia o por teléfono, lo voy a hacer llegar una ofrendita, le voy a hacer llegar una despensita, voy a ayudar a tal vez a alguna hermana grande en edad a llevarle la despensa. Hermano, sé de gran provecho en la iglesia. Y finalmente Apolos fue un gran ganador de almas. Preocúpate por hablarle a otros de Cristo. No seas pasivo, sea activo de alguna manera. Hermanos, yo le quiero animar que ustedes y yo usemos este perfil precioso de la vida de Apolos para nuestra vida. Y que podamos ser mejores cristianos y seamos más conformes a la imagen del Señor Jesucristo. Espero que sea de bendición, hermanos, el estar estudiando este tema del libro de Hechos como lo ha sido para mí. Hermanos, sigamos creciendo, no seamos pasivos en esta cuarentena, seamos activos, sigamos fervientes, hermanos. Le quiero animar a que alguna de estas lecciones, si Dios le habló a su corazón de manera personal, ¿por qué no toma un momento para orar ahí en su corazón y tomar alguna decisión, alguna determinación personal? ¿Les parece? Oremos para terminar. Señor, gracias por la oportunidad de abrir tus escrituras y poder yo también compartir a mis hermanos de lo que tu palabra dice, de lo que me mostraste. Te ruego que pueda ser una bendición a mis hermanos, que podamos crecer en aplicar todo esto. Te ruego, Padre, que la vida de Apolos pueda ser inspiración para que nosotros también seamos mejores creyentes, excelentes cristianos. Ayúdanos, Señor. Bendice cada hermano, bendice las decisiones que se están tomando en este momento en el corazón de cada creyente. Te lo suplico, Padre, porque te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, reciban muchos saludos, les amamos. Si tienen alguna petición de oración, háganmelo saber, mándenme un mensajito. Oramos por los hermanos, sigamos orando los unos por los otros, por los hermanos enfermos, por los hermanos batallando financieramente. Y hermanos, estamos para servirles. También le quiero animar a que sea ferviente, que no olvide seguir apoyando la obra de Dios a través de su diezmo, de su ofrenda misionera, que sigamos en pie de lucha, hermanos. ¿Les parece? Les amo y les mando muchos saludos. Dios les bendiga mucho, hermanos.